Shalom and greetings, brothers and sisters all around the world. Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo. Les agradezco por acompañarme en la discusión de hoy. Se trata de un tema muy delicado, uno sobre el cual nos hacen preguntas con frecuencia por correo electrónico. Y cuando hablamos de estos temas debemos ser extremadamente cuidadosos, pues muchas personas que quizás nos estén viendo ahora, o gente que ustedes conocen, han perdido bebés, infantes o niños pequeños, y esa es probablemente la peor tragedia para un padre, un abuelo o un familiar en general. Será un programa bastante relajado, no será como nuestros programas habituales, sino que será una presentación bastante fluida y tranquila. A manera de introducción, les comento que la Biblia no responde explícitamente la pregunta de si los niños que mueren antes de nacer de nuevo van al cielo. Sin embargo, suficiente información indirecta puede ser recolectada de las Escrituras para proveer una respuesta satisfactoria, que se relaciona tanto con los infantes como con personas que tienen discapacidad mental y otros casos. A manera de aclaratoria, en primer lugar, lo que les compartiré hoy es mi humilde opinión basada en algunos estudios que he realizado en estos temas y lo que he explorado en las enseñanzas de otros ministerios. Esto no refleja la opinión del ministerio Amarás a Israel. Como la mayoría de ustedes sabe, siempre estoy grabando videos con el Dr. Baruch Korman. Siento un profundo respeto por Baruch y quizás este sea un tema que Baruch pueda compartir en el futuro. Ahora, para comenzar, creo que es importante mencionar que la Biblia sí habla del hecho de que todos nosotros, todos los seres humanos, hemos nacido con una naturaleza corrupta heredada desde Adán. Vamos a revisar esto junto a otras escrituras también que hablan de la supuesta edad de responsabilidad, siempre desde una perspectiva bíblica, pero les pido a todos que sean muy sensibles, sobre todo al momento de hacer comentarios en este video. Es trágico lo que algunos han tenido que atravesar en este sentido. No puedo imaginar lo que se siente perder a un bebé o a un niño pequeño. Es algo impensable. Mi corazón y mis oraciones están con las personas que quizás recientemente han perdido a un bebé o a un hijo. O incluso si no ha sido recientemente, son heridas que toman muchísimo tiempo en sanar. Para iniciar, antes de ver algunas escrituras hoy, hablemos sobre la edad de responsabilidad. Este concepto de la edad de responsabilidad señala que a los niños Dios no los considera responsables por sus pecados hasta que alcanzan cierta edad, y si un niño muere antes de alcanzar esta edad de responsabilidad, ese niño será admitido en el cielo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Es bíblico este concepto? ¿Existe tal cosa como una edad de la inocencia? Veremos algunas escrituras al respecto. Algunos piensan que los 13 años es la edad más comúnmente sugerida como edad de responsabilidad. Sin embargo, la Biblia no establece claramente que los 13 años sean la edad a partir de la cual somos responsables por nuestra salvación. La edad en la que un niño puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y en la que se vuelve capaz de tomar la decisión de recibir a Cristo, varía de un niño a otro. Algunos niños, por supuesto, maduran más temprano que otros, mientras que algunos, tristemente, pueden incluso sufrir alguna discapacidad mental que les impedirá permanentemente madurar. Profundicemos en este tema. La pregunta es, ¿considera Dios inocentes a los niños? Y creo que la pregunta más importante que queremos responder y analizar con detenimiento es, ¿son los niños moralmente capaces, o en otras palabras, están moralmente capacitados para ser responsables? Lo voy a repetir. ¿Son los niños moralmente capaces o están moralmente capacitados para ser responsables? Esto es lo que queremos responder en este video. Deuteronomio 1:39 dice, y debemos dejar en claro aquí que este verso se refiere por supuesto al pueblo de Dios, a Israel, cuando salió de Egipto y anduvo en el desierto por años. Y en ese contexto nos topamos con este pasaje en particular. Además, en cuanto a los pequeños, a vuestros niños, que ustedes dijeron que serían víctimas,
quienes hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, ellos entrarán allá. A ellos les daré la tierra, y ellos la poseerán. Resalté allí claramente cuando el Señor dice, quienes hoy, refiriéndose a los niños, no tienen conocimiento del bien ni del mal. Ellos entrarán allá. Eso es muy importante, hermanos y hermanas, porque la pregunta es, si son ellos capaces de entender la diferencia entre el bien y el mal. Veamos esto un poco más en detalle. Isaías capítulo 7, básicamente los versículos 15 al 16. Miren lo que dice este pasaje de la Escritura. Mantequilla y miel, él comerá, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Este texto está en un contexto mucho más amplio, por supuesto, pero es muy importante notar la referencia que encontramos aquí, la cual indica que hay un punto en el que las personas empiezan a entender la diferencia entre el bien y el mal y pueden rechazar lo malo, por lo que creo que es un pasaje muy importante también. Obviamente los niños no entienden la diferencia entre el bien y el mal. No pueden diferenciar lo bueno de lo malo. Si ese es el caso, debemos preguntar, todos nosotros debemos preguntarnos, ¿será que Dios sí les pedirá cuentas aunque no tengan conciencia moral? Creo que es una pregunta muy importante para que lo pensemos. Continuemos, hermanos y hermanas. Romanos es muy importante. Romanos desde el capítulo 1 al 3 toca muchos temas clave, como que la humanidad está condenada y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que el Señor pagará a cada quien conforme a sus obras. Sin embargo, cuando analizamos el criterio en Romanos, no creo que eso incluya a los niños y a los bebés. Por ejemplo, ¿son idólatras los bebés? Por supuesto que no. Ellos no disciernen entre el bien y el mal. Ahora, en esta escritura, por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas lo mismo. Antes de continuar, pregunto, ¿los niños y bebés practican estas cosas? No. Mas sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que practican tales cosas. Quiero enfatizar esta parte que dice que sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que practican tales cosas. Insisto, ¿puede un bebé o un infante practicar la idolatría? Y hay muchas cosas en Romanos que nos indican ese criterio en cuanto a la justicia de Dios y su ira. Es decir, no puedo ver lugar alguno donde esto aplique para bebés o infantes. Avancemos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Hemos hablado del hecho de que todo el mundo nace en pecado, con el pecado de Adán. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero realmente debemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿aplica esto para los bebés? Y los muertos fueron juzgados según sus obras. ¿Qué pecado puede haber cometido realmente un niño o un bebé? Estas son las escrituras que debemos ver y considerar con mucho cuidado. Continuemos. Ahora, quiero tocar este verso y hacer algunos comentarios con respecto a esta escritura en 2 de Samuel capítulo 12. Para darles el contexto de esto, se trata de cuando David estuvo orando, ayunando y rogando al Señor para que salvara la vida de su hijo. Ahora veamos lo que hace David cuando el niño muere. Algo muy importante. Empezando en el verso 19, si tienen sus Biblias, por favor, sigan la lectura allí. Cuando David vio que sus siervos murmuraban entre sí, David entendió que el niño había muerto, por lo que David le preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y respondieron, ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Hagamos una pausa allí. ¿Quién actuaría así al perder un niño? ¿Quién iría a adorar al Señor? Continuemos. Después fue a su casa y cuando lo pidió le trajeron comida y comió. Entonces le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Ayunabas y llorabas por el niño cuando aún vivía, pero al morir te levantaste y comiste. Y él respondió: Cuando el niño vivía yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Mas ahora ya murió. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle volver? Y esto es muy importante. Yo iré a él, mas él no regresará a mí. Y puse esta nota para enfatizar por qué David adoró y dijo que él vería a su hijo de nuevo, si el niño no iba a estar con el Señor. Creo que es una escritura muy importante que debemos considerar y pienso que habla muy fuerte en cuanto a este tema en particular. Creo que en lo profundo de su corazón, Dios le dio a David esta revelación de que ese niño estaba en la presencia del Señor, y por esto David dijo en el verso 23, Ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Lo haré volver? Yo iré a él, pero él no regresará a mí. Creo que es algo que debemos examinar muy de cerca antes de tener alguna idea preconcebida de que los bebés no son salvos o que no van al cielo. Este es un pasaje muy importante. Continuemos. Marcos capítulo 10, versos 14 al 16. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. El contexto de este pasaje es cuando los apóstoles estaban impidiendo que la gente se acercara al Mesías, especialmente los niños. Leamos de nuevo todo el verso. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Algunas personas han comentado que en este pasaje él estaba hablando sobre adolescentes, que se refería a jovencitos, pero allí habla de manera específica de niños pequeños, y dice al final que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si Dios no tuviese misericordia de los niños y los bebés, ¿por qué haría esta analogía sobre el reino, en la que específicamente dijo, el Mesías dijo, que el que no reciba el reino como un niño pequeño, de ninguna manera podrá entrar en él, y luego los toma en sus brazos, les impone sus manos y los bendice? Un pasaje muy importante. Lucas 1:41, creo que este también es fundamental, y se trata de cuando María visitó a Elizabeth. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por supuesto que no podemos probar esto, pero creo que esto demuestra claramente que por un lado Juan el Bautista tenía un propósito en su vida y ministerio, pero también que un bebé, incluso en el vientre, puede tener una relación con Dios. Una escritura muy importante. Pienso que podemos pasar un par de horas hablando de este tema, pero hemos querido hacer un resumen general, en un tiempo prudencial. Ahora hagamos algunos comentarios de cierre. A algunos les gustan las enseñanzas de Charles Spurgeon, a otros no. Está bien, a mí me gusta la mayoría de sus enseñanzas. Y él dijo una vez, aquí tenemos la cita, me regocijo al saber que las almas de todos los infantes, tan pronto mueren, viajan rápidamente al paraíso. Pienso en la multitud de ellos que están allí. Creo que para concluir, este ha sido un corto video, pero hemos tocado algunas escrituras clave que nos indican en primer lugar que los bebés, a pesar de no nacer sin pecado, no están moralmente conscientes. Los versículos que hemos visto señalan que los niños y los bebés no entienden todavía la diferencia entre el bien y el mal. Espero que con lo que hemos cubierto hoy podamos concluir que los bebés y los infantes no son realmente responsables. En la Escritura hemos visto que Dios es amor, es bondad,
es compasivo, y creemos que es apropiado concluir que el alma de los niños está de inmediato en la presencia del Señor cuando su vida es truncada, bien sea por aborto, por enfermedad o por accidentes. Insisto que, a la luz de las Escrituras, creo que los bebés que son abortados o los infantes que mueren se van directo con el Señor. Si has tenido que enfrentar una pérdida tan cruel y devastadora en tu vida, la pérdida de un bebé o de un niño, en mi opinión personal, realmente creo que debes sentir consuelo de que el Señor tiene a esos pequeños en sus brazos. Una escritura a la que referimos con frecuencia es que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. O una traducción más acertada sería que estar ausentes de este cuerpo es estar en casa con el Señor. Creo que todo bebé que ha sido abortado o todo bebé o niño que ha muerto por enfermedad o accidente, creo que están en casa con el Señor. Así que por favor, esta es mi humilde opinión. Oro que esto les haya bendecido y que les traiga paz de cierto modo. Le doy la bienvenida a sus comentarios, por supuesto, y por favor compartan este video si sienten que alguien necesita oír este mensaje y que puede ser de bendición. Gracias por su tiempo, hermanos y hermanas. Espero que esto haya traído algo de claridad en el tema. Quizás sea material para un programa con Baruch en el futuro, para profundizar más en detalle. No sé qué piensen ustedes al respecto, pero nuevamente gracias por su tiempo. Y como dije, si creen que alguien necesita oír este mensaje, compartan el video. Desde Sydney, Australia, agradezco su compañía y espero verles pronto. Shalom y que Dios les bendiga. Shalom and God bless you.